Hola, hoy día vamos a revisar algunas cosas que son súper importantes al momento de querer construir y en este video les queríamos mostrar dos conceptos que son súper fundamentales: el concepto de aislación y de masa térmica. Estas son propiedades físicas que tienen todos los materiales en mayor o menor grado. Eh, entonces tenemos que la aislación térmica, los materiales que son aislantes, inhiben o retardan la transmisión de calor desde un medio hacia otro. Entonces, si adentro quieres tener frío y afuera hace mucho calor, tienes que tener aislación térmica. Si afuera hace mucho frío y adentro quieres conservar el calor, tienes que tener aislación térmica. ¿Ya? Es un material que va a retardar el intercambio de temperatura entre dos espacios separados, una adentro y una afuera. Y por otro lado, tenemos la masa térmica, que son los materiales que son capaces de acumular temperatura. O sea, en la medida que reciben temperatura desde afuera, sea frío o caliente, son capaces de calentarse, 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 y una vez que dejan de recibir calor, permanecen calientes. ¿Sí? Y entonces en espacios que tú quieres conservar la temperatura, sea que llegue desde una estufa o sea que llegue desde el sol de forma directa, especialmente si hay a través de un vidrio, ese material va a ir acumulando temperatura para entregarla a lo largo de la noche o a lo largo del tiempo que deje de seguir recibiendo temperatura. Entonces aquí tenemos distintos materiales que vamos a ir de aquí desde materiales más aislantes hacia materiales que son menos aislantes, por lo tanto tienen más masa térmica. De los más aislantes, más usados, es el Plumavit. Si ustedes se dan cuenta, se meten el Plumavit al freezer, lo sacan al día siguiente y el Plumavit prácticamente no cambia mucho de temperatura. Es un material aislante, por más que le entregue frío, no recibe frío. Si le entrega calor, no aumenta la temperatura. Otro material muy usado entre los tabiques es esta, que es la lana mineral o lana de fibra de vidrio, que también es muy aislante, pero ambos son materiales que requieren de mucha energía y son bastante tóxicos en su producción. Por lo tanto, yo trato de ocuparlo lo menos posible en las construcciones en las que participo. Otro material muy aislante es la paja, fardos de paja. Y ahí vamos a ver, en otro video vamos a ver cómo la podemos utilizar. Pero la paja, tanto por el espacio que tiene entre las fibras como adentro de las fibras que son huecas, vamos a tener aire estancado, que es una de las cosas más aislantes. Lo vamos a seguir viendo. Otra cosa que es muy aislante, de las cosas más aislantes que hay, es el aire estanco. El aire que no circula para ninguna parte. Puede estar entre una botella, puede estar adentro de compartimentos más pequeños, y por eso los vidrios de termopanel son tan aislantes, porque tienen una capa de aire estanco entre medio, y eso es lo que le da la aislación a los vidrios con termopanel. Después tenemos la madera, que también es bastante aislante, depende obviamente de los grosores. Todos los materiales depende qué tan gruesos son los aislantes que van a ser. La madera, cuando es a partir de 2 centímetros, se considera que es bastante aislante. Después tenemos los ladrillos. Estos son los ladrillos princesa, creo, que también tienen espacio entre medio, y eso les va a dar alguna característica de aislación. Y después, pero también empieza a tener masa térmica, o sea, ya hay harto material que va a poder acumular temperatura. Si tú una madera, nunca se puede calentar mucho la madera, después se combustiona. No así el metal o ladrillo, que es básicamente tierra. Después tenemos los ladrillos fiscales o los ladrillos chonchón. Esto es pura masa térmica. Esto es pura masa térmica. Y después tenemos los ladrillos de adobe, que son ladrillos hechos con tierra, con algo de paja y arena, pero principalmente arcilla, que no está cocido. Esa es la diferencia con esto. Esto es arcilla cocida, este no está cocido, y este es ladrillo adobe. Este es medio ladrillo adobe.
Bueno, aprovechamos este muy bonito lugar, la casa de un muy querido amigo Hans, que hizo y diseñó esta casa así a pulso, eh, para hablar sobre un elemento que se nos está quedando un poquito en el tintero, que son los materiales que son conductores de la electricidad, de la temperatura. Entonces, entre esos, súper principales, de los que más se ocupan, el vidrio y las latas. Entonces conducen mucho la temperatura, el vidrio más el frío, la lata frío y calor. Entonces, si tienes lata y en los techos se transmite toda la temperatura, es como tener un refrigerador arriba de la cabeza. Entonces después hay que aislarla. Y ahí generaste un problema y después tenías otro problema. Eh, el vidrio. El vidrio también conduce mucho, cuando hace mucho frío, el vidrio conduce, pero deja entrar luz. Entonces los vidrios, para el norte, ahora justo está nublado, pero estos vidrios están ahí súper direccionados para el norte, entonces gana mucha energía la casa con estos grandes vidrios delante. Y las latas, la lata siempre es un problema. Con sol, mucho calor, con temperatura fría, muy frío. Pero bueno, eso hay que nivelarlo. Me refiero a lata cuando pone sin calumo, ese tipo de planchas, sean planas o ranuradas, como sean en el techo, o a veces se ocupan también para recubrir paredes externas. Claro, es impermeable la lluvia, pero transmite demasiada la temperatura. Entonces tenemos en este bonito día de otoño, está súper claro cómo se puede hacer el diseño de una casa. Tenemos el norte directamente hacia allá, está entrando por las ventanas y tenemos dos partes bastante delimitadas que llegan hasta acá. De aquí hacia allá pueden ver claramente que llega el sol de forma directa hasta el límite. La pared ya no recibe sol de forma directa, por lo tanto la pared nunca va a poder, no va a tener sol directo como para acumular. Entonces queremos que la pared sea construida con materiales que son aislantes, para que desde atrás, que tenemos frío, no se comunique hacia adentro, y por otra parte el calor que podamos acumular dentro de la pieza no se vaya hacia afuera, y de esa forma el calor se acumule. Por otro lado, y de forma muy distinta, tenemos que todo este piso va a recibir sol de forma directa y mediante los vidrios está protegido de las corrientes de viento que podrían ventilar el calor acumulado. Entonces el calor se va a ir acumulando, y en la noche o cuando el sol desaparezca, la masa térmica que tenemos en el piso va a seguir transmitiendo el calor. Por lo tanto, ese es el concepto que también se dice de inercia térmica, que la temperatura va a ser bastante pareja a través de todo el día. ¿Qué materiales queremos tener en el piso? Hormigón, pisos de barro, pisos de ladrillo, pisos de eventualmente cerámico. Ojalá que mientras más oscuros van a tener más capacidad de almacenar calor, porque las cosas oscuras acumulan temperatura. Aquí tenemos la estufa, que obviamente en estos momentos no está prendida porque no hace calor, pero la tenemos rodeada de paredes de barro, con harto barro, paredes bien gruesas, que no sea solo un enchape de barro como se ocupa en algunos casos, como vamos a ver en otros videos, sino que tenga harto barro, barro acumulado aquí, barro acumulado acá, en todas partes. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer ese barro? Ese barro con poca paja es masa térmica. Por lo tanto, todo lo que la estufa de calor durante el día y que sirva para calentar el espacio, también va a ir calentando la pared. Una vez que la estufa se apaga, tenemos bastante masa térmica que va a ir acumulada a esa temperatura y que la va a seguir entregando a lo largo del momento que no esté prendida. ¿Qué pasa si tuviéramos madera acá, independiente del riesgo que puede hacer de calentarse mucho y comenzar un incendio? El tema es que si hay madera acá, o volcanita, o ponen lana mineral detrás en las paredes, la pared va a estar aislando esa temperatura. Por lo tanto, se va a perder toda esa energía que estás tratando de producir,
gran parte se va a perder porque solo se va a acumular la que se caliente en el aire, que no es la mejor forma de transmisión de temperatura. La mejor orientación para recibir sol es mirando al norte. Si te quieres proteger del sol, que sería en caso de lugares más calurosos, tendrías que tener preferencia en lugares mirando al este, que es el sol de la mañana, que siempre es más frío, y sur, que obviamente va a recibir muy poco sol. Cuando estamos mirando el sol, entonces obviamente se ve, como decíamos, a dónde está pegando, y todo esto va a ir acumulando temperatura. Uno lo puede tocar, si no tienes construido, estás planeando, puedes ver el piso, qué es lo que está pasando, tocarlo los días de sol, y ahí vas a ir descubriendo dónde tienes que poner masa térmica y los lugares que quieres aislar, que son los lugares que no van a recibir luz directa desde el sol. Cuando estamos hablando de aislación térmica, va a haber dos cosas. Una, la parte gruesa. Mientras más grueso el material, más aislación vamos a tener. Mientras mejores propiedades aislantes tenga el material, obviamente va a ser mejor la aislación. Pero otro detalle con el que hay que tener cuidado son los puentes térmicos, o lugares donde hay menor aislación térmica, que muchas veces van a ser en la esquina, entre un pilar y otra pared, debajo de la esquina donde vienen estas trabas de los tabiques. Va a ser más difícil rellenar y encontrar soluciones para que estos lugares queden bien aislados, porque si no, ¿qué es lo que va a pasar? Adentro vamos a tratar de lograr tener mucha temperatura, pero por estos lugares se va a intercambiar muy rápido la temperatura. Independiente de que el resto lo tengamos bien aislado, vamos a perder a gran velocidad por estos lugares pequeños. Esos son lugares que se llaman lugares donde hay puentes térmicos o infiltraciones térmicas, que siempre vamos a tener que tener cuidado con eso. Para determinar cuál es el norte, ponen un palo en cualquier parte. Entonces, si el sol sale por allá, como es aquí, va a dar una sombra para acá. Y a medida que pase el día, va a pasar el sol y va a dejar una sombra en otra parte. Ojalá no hacerlo muy cerca de mediodía. Y ahí, entre esos dos puntos, hacen una línea. Hacia el primer punto es el oeste. Hacia el segundo punto es el este. Ahí, perpendicular a eso, hacen la segunda línea. Y ahí, en el hemisferio sur, va a ser el norte. Para el otro lado es el sur. Es al revés en el hemisferio norte.